El salmista David nos recuerda una expresión, una palabra de lo que hoy acabamos de hacer. Y él lo dijo de esta manera: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿No? ¿Se ha dado cuenta algún momento que ese gozo de venir a la casa del Señor se ha visto en peligro? ¿Se ha dado cuenta que a veces ese gozo de venir a la casa del Señor ha sido a veces atacado por el enemigo? ¿Se ha dado cuenta que ese gozo de venir a la casa del Señor a veces en el mismo núcleo familiar, no ha tenido esa verdad, ese entendimiento? Pero eso dice la Biblia. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y es hermoso, y hay que felicitar a aquellos padres, a aquellas madres, a aquellos hijos que viven esta realidad. Y esta mañana le dijo: papá, vamos a la casa del Señor. Que el papá dijo a los hijos: hijos, vamos a la casa del Señor. Que uno de los seres queridos pudo recordarle esta mañana: tenemos que ir a la casa del Señor. ¿Cuántos lo hicieron? Tenemos que enfatizar estas verdades, porque aquel que no está feliz con Cristo Jesús no está feliz con nada. Ayer ilustraba esta verdad con unos hermanos, que el Señor los bendijo con un auto, con un carrito. Y como es en el pueblo del Señor normal, me invitaron para orar por esa bendición que el Señor ha puesto en sus manos. Y una de las cosas que podía ver en sus rostros era una alegría. Sí, hermanos, hay una alegría que uno siente cuando ve un triunfo, ve prosperar algo en nuestra vida. Pero una de las cosas que en mi corazón siempre tengo presente es esto: una condición. Yo no voy a orar si ese auto o lo que sea puede darle el gozo que Cristo, que el Señor tiene que darle a usted. Porque entonces estaríamos reemplazando a la presencia de Cristo con un automóvil, con una casa, con una cuenta bancaria, con un traje o con cualquier situación que hay en este mundo. Ese es el peligro. Ya el Señor Jesucristo lo dijo claramente: cielo y tierra pasará, autos pasarán, casas pasarán, títulos pasarán, todo pasará, pero mi palabra y mi gozo no pasará. Amén, hermanos. Y mi gozo no pasará. Pero ¿cuántas veces en su vida ha hecho pasar el gozo del Señor? ¿Cuántas veces, a veces las circunstancias de esta vida han opacado ese gozo del Señor? A veces situaciones normales, una enfermedad, una falta de trabajo, algún conflicto. Somos seres humanos y no estamos exentos de alguna adversidad.
Pero lo que Dios nos anima es a inmediatamente, lo más pronto posible, volver a ese gozo del Señor. Porque si no nos mantenemos en ese gozo del Señor, es peligroso que puedan haber otras actitudes como cristianos. Tenemos que volver inmediatamente a ese gozo del Señor. A partir de este día, de este domingo, empezamos una nueva serie de reflexiones, de meditaciones, basados en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 3, capítulo 6, capítulo 7, es llamado así el Sermón del Monte. Otros lo han llamado el Pentateuco del Nuevo Testamento. Así como Moisés en el monte allá recibió las leyes y lo escribió en esos 5 libros, el Pentateuco del Antiguo Testamento, así también estos capítulos son llamados el Pentateuco del Nuevo Testamento. Porque una cosa es la ley escrita y otra cosa es el espíritu de la ley. Una cosa es la ley escrita y otra cosa es el espíritu de la ley. Dígale al que está a su lado. Una cosa es la ley escrita y otra es el espíritu de la ley. Recuerde esta verdad. Recuerde esto. Esto es importante. Para entonces ver la importancia del Sermón del Monte, empezando con las bienaventuranzas. Bienaventuranzas. Un ejemplo de lo que es la ley escrita y el espíritu de la ley. Dice la ley, no matarás. Dice la ley escrita, no matarás. Y uno puede pensar sencillamente que es eso. No debo quitar la vida a nadie. No matarás. Pero en el Sermón del Monte, en el espíritu de la ley, dice Jesús, si a tu hermano le dices tonto, si haces algo contra tu hermano, lo estás matando. ¿Se da cuenta? Una cosa es la ley escrita, otra cosa es el espíritu de la ley. Lo que dijo Moisés, lo que escribió Moisés está bien, pero cuando Jesús vino, le dio sentido a esa ley. Si Jesús no hubiera dicho eso, imagínense cómo sería la vida también del pueblo de Dios. Solamente nos cuidaríamos de no quitar la vida a nadie, pero entonces tendríamos toda la puerta abierta para menospreciar, humillar, rechazar, ofender al hermano, a la hermana. Pero gracias a Jesús que lo dejó de esa manera, al menos nos cuidamos de ser obedientes a ese espíritu de la ley. Pero a veces no sucede eso. Aún conociendo así esa ley y ese espíritu de la ley, a veces también entre el pueblo de Dios no hay las consideraciones, no hay la ética, no hay el respeto, no hay el valor, no hay la autoestima. No se le da al hermano, a la hermana el sitial que tiene que tener. Aún conociendo la ley escrita y el espíritu de la ley en la persona de Jesucristo, lo hacemos. Y por eso es que el Señor Jesucristo tuvo que sentenciar esto muy firmemente a aquellos hombres religiosos de ese tiempo y les dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados. Mis hermanos, el Sermón del Monte empieza con las bienaventuranzas. Y la primera en este día
es pensar en lo que dice Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados. Este término no desconoce el pueblo de Dios. Gracias a las versiones que tenemos en la Biblia, gracias a las diferentes traducciones que hay en la Biblia, podemos entender que bienaventurado es dichoso, feliz, contento. Algo que entendemos, que sabemos lo que significa esa emoción, esa actitud, esa expresión. Bienaventurados. Y vuelve a decir en adelante, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los misericordiosos y bienaventurados y bienaventurados. Esta repetición que hace Jesús, como decir a cada momento, dichosos, 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 felices, felices, felices. Pero este término muchas veces no lo comprendemos, porque a veces, en vez de esta dicha, en vez de esta felicidad, hay otra cosa en el pueblo de Dios. Es como que Jesús nos dice, la felicidad, la verdadera felicidad, la verdadera alegría, la verdadera dicha es progresiva. Jesús dice, quiero más y más y más y más. El repetirnos es decirnos que esto debe ir en aumento. Dichoso en esta circunstancia, dichoso en esta otra circunstancia, dichoso en estos momentos, dichoso aquí, dichoso acá y dichoso en todo lo que el Señor nos está expresando. Debemos ser cuidadosos de eso. Si nuestro mayor gozo no está en el Señor, esta naturaleza humana tiene la tendencia de buscar otras cosas en esta tierra que te puedan dar esa alegría, esa felicidad. Si tu mayor gozo no está en el Señor Jesucristo o en los principios y valores que Él enseña, es peligroso de que mañana o más tarde nos encontremos buscando otras cosas para una alegría momentánea, una alegría temporal. Cielo y tierra, mas mi palabra. Miren, ya Jesús lo dijo así. Entonces sería un autoengaño nosotros estar buscando aquí esa felicidad, cuando solamente tiene el reino de los cielos, cuando solamente lo tiene Dios y lo tiene Jesús. No estoy diciendo que hay que desvalorizar las cosas, los triunfos, los éxitos o algún bien, como el caso de ayer, algún bien que Dios traiga a nuestra vida. No estoy diciendo eso, que hay que desvalorizar aquello. Lo que estoy diciendo es que usted tenga muy en cuenta que su mayor gozo está en Jesús. Amén. Eso, cada día tenemos que examinarlo, evaluarlo en nuestros corazones. Familias conforme al corazón de Dios, tenemos que enseñar esto. Tenemos que ver a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo, a aquella hija, que su mayor gozo esté en Jesucristo. Porque cuando están así las cosas, entonces una familia también feliz. Pero cuando alguien del núcleo familiar no está así, entonces, ¿qué va a suceder? Recuerde que tenemos un enemigo malo, que puede coger cualquier situación, cualquier cosa de este mundo para querer nuevamente engañar al pueblo de Dios, confundirlo nuevamente y quitarle ese gozo. Puedo preguntarles en este momento, hermanos, hermanas,
¿Está gozoso de estar aquí en la casa del Señor? ¿Escuchó eso Jesús? ¿Sí o no? Era para mí esa respuesta. Tiene un valor que sea para mí esa respuesta, pero esa respuesta tiene que ser para Jesús. Él quiere preguntarnos a cada momento: ¿estás feliz conmigo? ¿Estás feliz con mi ejemplo? ¿Estás feliz con mi palabra? ¿Estás feliz con mis principios? ¿Estás feliz con mis valores? Respóndele al Señor. A lo mejor el Señor encuentra corazones que no totalmente lo pueden decir sí, sí, sí a todo aquello, pero es necesario hacerlo así. Dios en su sabiduría empezó con esta bienaventuranza: los pobres en espíritu, hablando de esa verdadera humildad que debe haber en el ser humano, en el Hijo de Dios. Sin esa actitud, lo demás no tiene sentido, mis hermanos. ¿Para qué pasar a la segunda bienaventuranza? ¿Para qué pasar a la tercera, a la cuarta, a la quinta? Si la primera no la comprendemos, si la primera no está bien en nuestra vida, esa verdadera humildad, el resto no tiene sentido. Así que el Señor, en su sabiduría, puso esta como primera bienaventuranzas, para que el resto de su mensaje en el Sermón del Monte tenga la aceptación, el sometimiento y la voluntad de hacer su palabra, de obedecer su palabra. Hermanos, sin humildad no hay una obediencia plena a la palabra de Dios. Podrá haber una lectura, podrá haber una cierta simpatía que tiene a la Biblia, podrá llamarle la atención a algunos pasajes de la Biblia, algunos salmos, cantares, pero sin esa verdadera humildad, la palabra de Dios no tendrá sentido en su vida. Recuerde, mi hermano y mi hermana, que nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa, de una naturaleza rebelde. Entonces, Satanás se encargó de sembrar esa rebeldía, aquello que Adán y Eva lo permitieron, lo decidieron que así sea. Había una verdadera humildad, pero ellos permitieron que eso cambie, Tengamos cuidado con nosotros mismos, mis hermanos. Alguien dijo: el peor enemigo somos nosotros, eres tú. El que no hace las cosas bien, el enemigo también está atento, está alerta para ver en qué ocasión él puede hacer algo. Ante esta pobreza espiritual, no estamos hablando de pobreza material, emocional, intelectual, estamos hablando de la pobreza de espíritu. Que en Dios vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Dejemos que la palabra de Dios nos dé la respuesta a lo que es ser pobre en espíritu. Lucas capítulo 18 nos muestra una porción de la Biblia en donde vemos dos personajes con diferentes actitudes, cada uno de ellos. Puede usted seguir en la Reina Valera, como también puede seguir en la ayuda visual que tenemos aquí. Y mire cómo empieza el Señor diciendo de estas grandes dos verdades. Si hablamos de una verdadera humildad, también hablamos de un falso orgullo. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos. ¿No le parece eso familiar? ¿No le parece eso familiar? Que hay gente que confía en sí mismo como justos. ¿No le parece familiar que hay mucha gente que se considera justo, lo mejor?
y desprecian a los demás. ¿No le parece familiar eso? Con esta actitud desprecian a los demás. Entonces 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Esta enseñanza, ¿dónde se da? Eso me llamó la atención. ¿Dónde se da esta enseñanza? No se da esta enseñanza en un parque, en el camino, en su casa. Esta enseñanza Jesús lo refiere, dice, en el templo, en el templo. De ahí que me llama la atención, que ni aún la casa del Señor se libra de actitudes como estas. En el mismo templo del Señor, en la misma casa del Señor, no se libra de estas actitudes. Dice el 11, adelante. ¿Cuáles eran esas actitudes? En el templo. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Seguimos. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será. Mire, en el templo, en la casa del Señor, el Espíritu Santo es el que puede ayudarnos a discernir cuáles son mis actitudes delante de Dios. El ser pobre en espíritu y en verdad es aquel que reconoce, y porque reconoce que no está bien su vida, busca andar en la perfecta voluntad de Dios. Pero el que no es así, imagínense, en ese falso orgullo espiritual, pensando que el decir las cosas, el exteriorizar las cosas que hacemos, aún en la iglesia, nos pueden dar un crédito delante de Dios. En otras palabras, muchas veces el cristiano, muchas veces los hijos de Dios, el pueblo del Señor, hace cosas en el templo, hace cosas en la vida cristiana para recibir la aprobación de los hombres y no la aprobación de Dios. ¿Qué nombre le pondría a usted a una persona del primer personaje? Muy espiritual de pronto. Otros de pronto sí entenderían mal esa actitud, dirían: esa persona sí está cerca de Dios. Otros dirían más allá y dirían: quisiera ser como esa persona. Lo pondrían de ejemplo, de modelo. Pero ¿sabe qué? Muchas veces todo lo que usted ve puede ser un engaño. Puede ser un engaño. Puede ser una falsa actitud. No con esto quiero desanimar a todos mis hermanos servidores en la iglesia. No, hermanos. Porque la fe también se muestra así, sirviendo al Señor y buscando la excelencia para el Señor. Pero el asunto está en que haces lo que haces y quieres ser lo que quieres ser para recibir la aprobación de los hombres y no de Dios.
Aquel que se golpeaba el pecho y decía, yo soy un pecador, estaba ahí en su corazón, esperando la aprobación de Dios y no de los hombres. Pero a veces en nuestro razonamiento, si vemos a un hermano que no dice como el primer personaje, que ayuno, que hago esto, que vengo, que lo otro, ¿cómo le podemos calificar? Este hermanito, ¿en qué andará? Comenzamos a criticarle, comenzamos, no sé, a querer investigarle. Pero el otro que está diciendo todas estas cosas, sí, así debemos ser con el Señor. Cuidado, mis hermanos. Es fácil dentro de 4 paredes, llamado templo, hacer y decir cosas. Fuera de este templo es la verdadera realidad que vivimos. El Señor en el Antiguo Testamento le dijo a un profeta, no mires lo externo, sino mira lo interno del corazón. Qué Dios maravilloso, qué Dios soberano, qué Dios sabio, que a Él no le podemos impresionar. Este primer personaje quería impresionar a Dios diciendo, yo ayuno 2 veces, pensaba que ya le impresionaba a Dios, que doy el diezmo le impresionaba. Hermanos, nosotros no le impresionamos con las cosas que hacemos a Dios. A Dios le impresionamos con el corazón, porque solo eso lo ve Dios. Lo ve Dios. Al punto que mucha gente que hace cosas para Dios, a veces se lleva la gloria de Dios. Y lo dice muchas veces. Y lo proclama muchas veces. Y esto es lo que hago. Y esto es lo que doy. Y esto y lo otro. Lo hago para la gloria y la honra de Dios. Y es falso. Porque está buscando su aprobación. Pero se atreven a decir, y esto es para la gloria y la honra de Dios. Mi hogar es para la honra y la gloria de Dios. Mi hijo es para la gloria y la honra de Dios. Mi esposo, mi esposa, mi casa, mi carro, mi cuenta, mi esto es para la honra y gloria de Dios. Y a veces es mentira. Es para sí mismo, es para ti. No es para Dios. Porque si fuera así, todo para Dios, otra cosa se vería, otra cosa sería. Bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, mis hermanos, es el que camina en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en su palabra. Y no camina en el razonamiento humano. Otra verdad de ser pobre en espíritu y en verdad. 2 Corintios 2, 3 al 5. Dice ahí la escritura. Y esto mismo os escribí, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos vosotros de que mi gozo sea el mismo de todos vosotros. Tomen en cuenta las palabras que dicen esa versión y en esta, ¿no? Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Nuevamente recuerda la palabra vosotros. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Y se repite esta palabra vosotros, vosotros. Y es el apóstol Pablo que está mencionando esto. Mire el apóstol Pablo, ¿no? Cómo fue también cuidadoso de que su imagen y todo lo que él representaba y todo lo que él era y tenía no afecte al pueblo del Señor. Ser pobre en espíritu y en verdad es ser cuidadoso de aquello, que lo que tú tienes y lo que eres no afecte al resto, no afecte a tu hermano. Pero a veces en el pueblo de Dios no sucede eso. A veces descuidamos esa área. Y siendo lo que fue el apóstol Pablo,
No se presentó como tal. No es que estaba recordando a cada momento, miren yo quién soy. Yo tengo esto, ¿quién soy? No. Él también se expuso a lágrimas, se expuso a pruebas, a tribulaciones. La verdadera humildad es esa. El pobre en espíritu en esa. Puede ser quien sea, mis hermanos. Podemos tener lo que tengamos. Debemos ser cuidadosos de no afectar a la sensibilidad de los demás. Qué pena a veces, ¿no? Que en el pueblo de Dios, por lo que somos algún momentito, no podemos acercarnos a otros que no son como nosotros. Entonces deberíamos algún momento decir en la iglesia, vamos a la congregación a dividir por clase social. Adelante, clase alta, más atrasito, clase media, más atrasito, clase baja, y al último, subterráneo. Esta palabra oí por ahí, ¿no? Subterráneo. Por no decir otra cosa. Mire cómo sería la iglesia entonces estructurada. Adelante, primera clase, y así, así, así. Qué pena, ¿no? Que a veces no lo decimos, pero a veces esos hechos se lo dan. Mis hermanos, puede ser quien sea. Para Dios no hay diferencia. Somos todos iguales, gracias a Dios. Gracias a Dios que Él nos ve a todos iguales. Seamos quien seamos, tengamos lo que tengamos. Gracias a Dios que somos todos iguales. Nosotros somos, por nuestra falta de entendimiento, de vivir esta verdad, que hacemos separaciones. Yo decía en el culto anterior, si de pronto no entendemos la verdadera humildad, si los ujieres no comprenden esta verdad y ven entrar a alguien con terno bien puesto y todo, se pelean por darle la bienvenida. Pero si le ven a un señor humilde, tal vez que no muestra importancia, así mismo se pelea por quien no quiere darle la bienvenida. Hacemos diferencia. Pasa en la sociedad. He visto muchos de estos casos. Una señora bien agradable, vestida muy bien, en el bus, tenía un asiento libre, se sienta al lado, un viejito, pobre, no sé, no mostraba eso. Él se sienta y ella se levanta, como diciendo, y no sabía que Dios a mí le decía, esta. Eso olvidamos. Cuando en la verdadera humildad no vivimos y vivimos en el falso orgullo, usted le dice a este hombre, y Dios también le dice, esta. Eso es lo que no sabe. Por lo menos a este hombre le dijo esta mujer, terrible que Dios te diga, esta. ¿Quién eres? ¿Quién eres ante mí? ¿De qué te jactas? Pablo era lo que era y jamás se jactó, sino que por amor a vosotros, por amor al pueblo de Dios, se hizo como nosotros también. Que las cosas que tengamos o seamos no impacten y no sean una barrera entre tu hermano y tu hermana en Cristo. Amén, mis hermanos. Seamos cuidadosos de eso. Que nada haya como barrera entre mi hermano y mi hermana. Que todos tengamos ese mismo sentir de Cristo. Isaías 57, 15 al 19 nos dice algo más de ser pobre en espíritu. Isaías, mire lo que dice el Señor. Porque así dice el alto y sublime. Mire, porque así dice el alto y sublime. Ahí está poniendo Él toda su soberanía. Recuerden quién soy. Miren ante quién están ustedes. Que vive para siempre.
cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Porque no contenderé para siempre, ni estaré siempre enojado, pues el espíritu desfallecería ante mí y el aliento de los que yo he creado. A causa de la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió desviándose por el camino de su corazón. He visto sus caminos. Regresen por favor el 18. He visto sus caminos, pero los sanaré, lo guiaré y le daré consuelo a él y a los que con él lloran, poniendo alabanza en los labios. Paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, y yo lo sanaré. Amén. Miren, así es nuestro Dios, que está con los humildes, está con ese corazón que reconoce su estado, reconoce su culpa, que reconoce su bajeza, que reconoce la necesidad de un redentor, de un salvador, y que busca la sanidad en Dios, que busca la restauración en Dios, que busca estar mejor en Dios, que busca agradarle a Dios. Pero también estará Dios en contra de los que no están así. Recuerde que el Señor dice, porque Él da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. El que quiere creerse un poquito más, recuerde que yo le humillaré, dice. Pero el que se humilla ante mí, yo lo bendeciré. Amén. Hermanos, ser pobre en espíritu lleva todo esto. Bienaventurado, feliz, dichoso. No pelee con Dios. No pelee con Dios. No entre en batalla con Dios. No entre en desacuerdo con Dios. Esto es lo que choca en la sociedad. Los principios y valores del reino de Dios chocan. Porque su razonamiento no se ajusta a los principios de Dios. Dejemos de ser rebeldes. Dejemos de luchar contra Dios. Dejemos de pelear contra Dios. Si el Señor en su palabra dice esto, con respecto a esto, y con respecto a esto, y a esto, y a esto, si Él lo dice así, Él dice que hay una promesa: yo te sanaré, yo. No pelee con Dios, y mejor obedezcamos al Señor. Obedezcamos al Señor, mis hermanos. Hoy le hemos dicho: poderoso Dios, poderoso Dios. Pero tal vez con nuestros hechos no lo estamos demostrando que Él es poderoso. Y tal vez que nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra vanidad o cuantas cosas, eso es lo que perdura, lo que aflora. Dejemos que el Cristo bendito se refleje en nuestra vida. Amén. Permítanle salir a ese Cristo glorioso. Permítanle salir a ese Cristo victorioso, a ese Jesús santo, a ese Jesús salvador. Que Él sea el que salga por nuestros poros, nuestra piel, por nuestro hablar, nuestro pensar. Permitamos que a Cristo vean y no a nosotros. Amén, mis hermanos. Que Dios nos siga bendiciendo hoy y siempre. Bienaventurados los pobres y en espíritu. Bienaventurados los pobres.